Fíjense que hay un momento en las entrevistas de trabajo, yo no sé si han ido a una entrevista de trabajo. A ver, ¿quién ha ido a una entrevista de trabajo? ¿Sí? Ok. Hay un momento muy incómodo en las entrevistas de trabajo donde de repente te piden que te autodefinas. No en cuestión de género, ¿no? No, si eres de aquí o de allá, no. Entonces estaría más complejo. Pero te dicen, dime 5 cualidades tuyas y 5 defectos tuyos. Y entonces los entrevistados empiezan a tambalear y a temblar porque dicen, ay caray, ¿qué digo yo, no? Porque uno empieza a sudar la gota gorda, se pone ansioso, se pone nervioso y uno trata de ser como calculador, como frío, como tratar de decir algo que convenza a la persona que uno tiene enfrente. Y entonces empezamos a decir una sarta de tonterías muy risibles porque los entrevistadores ya tienen ojo clínico y tienen mucha experiencia y dice uno cosas que ni uno mismo se cree. Entonces empieza el que se cree mucho, no, mi peor defecto es que soy demasiado puntual. Que te lo crea tu mamá, ¿no? El otro dice, yo, mi peor defecto es que yo soy muy chambeador. Y soy muy perfeccionista, dicen las personas, ¿no? Entonces uno trata de decir cosas para poder quedar bien, pero detrás de todo ese mundo de las entrevistas, pues hay especialistas que saben leer no solo el currículum, saben ver el lenguaje corporal de la persona que tienen ahí enfrente. Hay a quien hace exámenes psicométricos, empiezan a ver tu letra, empiezan a ver, te piden que hagas dibujos. A ver, dibújese usted aquí debajo de la lluvia. Chin, y ahí ya depende en qué parte de la hoja tú te pongas, es como está tu autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Total que tú te sientes observado y no puedes ser quien realmente tú eres por temor a no ser aceptado, por temor a no ser contratado. Y pensando en esto yo reflexionaba que a veces en la vida estamos como en una eterna entrevista de trabajo. Queremos quedar bien con todos, queremos definirnos en función de lo que está bien para los demás y queremos ser aceptados por ellos, por lo que ellos dicen y no por nosotros mismos. Nos sentimos observados y decimos, a mí me gusta esto o me gusta aquello, cuando en realidad ni te gusta esto, ni te gusta aquello, pero solo lo dices para encajar en un grupo de trabajo, en un grupo de amigos, con la familia, con la pareja, en la sociedad. Y si hay por ahí una personita que se atreve a decir, no, a mí no me gusta eso, o se atreve a decir, eso no va conmigo, ¿qué pensamos de esa persona? Uy, ya llegó el aguafiestas, ya llegó el amargado, el antisocial, la antisocial de tu tía. Ya ves que el rarito de tu primo nunca le gusta, toda la familia quiere hacer algo y él siempre es el rarito. Y esto no sería un problema de no ser, porque el ser humano necesita aprobación y validación para poder existir. Todos necesitamos sentirnos queridos, sentirnos aceptados, sentirnos integrados. De otra forma, cuando el ser humano no es aceptado, el ser humano se bestializa. Es decir, se convierte como en un animal. Por eso si usted ve los perfiles de los psicópatas, de los criminales, comúnmente son excluidos sociales, porque no han sido aceptados. El que no encaja con la sociedad se vuelca contra la sociedad para dañar a la sociedad. Veía yo un video en internet de un niño que quemó una escuela y le preguntan, ¿y te arrepientes de lo que hiciste? No, porque había que enviarles un mensaje para que lo comprendieran. Yo no me arrepiento de haber quemado la escuela, decía. Y veía en los comentarios, ahí alguien ponía un proverbio, no recuerdo de qué país era el proverbio, y decía, el niño que no encuentra calor en su hogar, cuando crezca va a quemar su aldea para poder sentir ese calor. Es decir, que cuando como seres humanos no nos sentimos identificados, no nos sentimos aceptados, vamos a desarrollar conductas que son antisociales y que van a ir en contra de los demás porque no nos sentimos apapachados. Entonces, cuando nosotros leemos el día de hoy en 1 de Juan 3, del 1 al 3, este pasaje que acabamos de ver, encontramos que este pasaje plantea una pregunta muy sencilla y muy directa. Y la pregunta es, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te defines? ¿Te defines en relación a lo que haces? Porque mucha gente cree que es su profesión. Entonces, por ejemplo, nosotros como pastores creemos que nuestra identidad es ser pastor. Entonces, si por ejemplo al pastor Mario alguien le dice, hermano Mario, no, ¿qué le pasa, hermana? No somos iguales. Dígame pastor Mario.
¿Qué es eso de hermano Mario? No se vuelva a dirigir así conmigo. Hay muchos pastores que son así, ¿verdad? No me quites el título. Oiga, fulanito, le dicen a fulanito, no, yo soy el maestro, el director. Cuando te dirijas a mí, dirígete con respeto. Entonces mucha gente se cree el papel y el papel se lo consume, se lo come. Y esa persona deja de ser quien es y se entiende como eso. Entonces al rato termina siendo profesor, doctor, abogado, lo que sea, las 24 horas del día. Y adivinen qué, eso es una profesión, eso es un trabajo. Y como todas las profesiones y todos los trabajos, algún día se va a acabar. Y entonces llega el momento en el que te jubilas, en el que te pensionas, y entonces sufren la crisis de identidad porque ya no son lo que ellos eran, porque acaban de perder eso que creyeron que eran durante toda su vida. Otras personas se definen basándose en lo que opinan los demás de ellos. Entonces dicen, si mi mamá siempre me dijo que yo era un bruto, aunque yo sea muy inteligente, cuando yo crezca voy a tomar decisiones de bruto. ¿Por qué? Porque eso fue lo que siempre me dijeron los demás. Y si me pusieron un apodo, el Botijas, toda mi vida voy a ser el Botijas y me voy a entender como el Botijas todo el tiempo. Y no voy a hacer a lo mejor nunca nada por mi salud, porque yo soy el Botijas. Yo tengo que ser así, porque eso es lo que los otros han dicho que yo debo de ser. Algunas personas se definen por lo que sus papás esperan de ellos. Entonces cuando llegan a la edad adulta y no logran ser lo que mamá dijo, lo que papá dijo, les cae una depresión muy fuerte porque dicen, yo no logré ser la mujer, el hombre que mi mamá quería, que mi papá quería. Cargan sobre ellos una pesada losa así de que mamá me dijo que yo tenía que ser así, papá me dijo que yo tenía que ser así. Y es una losa tan pesada que no pueden con ella, porque se creen a sí mismos fracasados, porque no lograron lo que sus padres esperaban de ellos. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Cómo te defines? ¿A partir de todo lo que los otros dicen o a partir de tus propios ideales y tus propios sueños? O de tus propios intereses, pero hay algunos que tienen intereses medio mezquinos, ¿verdad? Son medio egoístas, son medio individualistas, no les importa a nadie más que ellos mismos. Entonces yo soy quien soy y por quien encima de quien tenga yo que pasar, no me importa. La pregunta ¿quién eres? También significa quién serás en el futuro. Y para eso tienes que preguntarte tú también, ¿pretendo ser el que hasta el día de hoy yo he sido? ¿Me ha funcionado ser quien soy? Es decir, si yo volteo hacia mi pasado y veo mi vida, ¿qué veo? Veo que todas las decisiones que yo he tomado, he sido tan buen elemento, he sido tan ejemplar, que todas las cosas me han funcionado bien por ser como soy. O de repente si yo volteo a ver mi historia de vida, digo, híjole, hubo errores que por ser como soy, yo los cometí. ¿Vas a insistir en esos errores? ¿O quién vas a ser a partir del día de hoy? Y la lectura de la primera carta de Juan nos ofrece algunas sugerencias para poder ayudarnos a identificarnos a nosotros mismos. Este pequeño pasaje de 3 versículos nos da plataformas para poder entender y decir, este soy yo. Y vamos a ver, lo primero que nos dice, el pasaje inicia diciendo que por amor Dios nos ha llamado sus hijos. Por amor Dios nos llama sus hijos. Entonces, primera respuesta, ¿quién soy? Diría el presbítero Juan de las cartas, eres hija o eres hijo de Dios. Tu identidad está definida a partir de lo que dice Dios. Tú eres hija o hijo de Dios no por pertenecer a una iglesia, no por venir cada domingo al culto, no por seguir una doctrina, unas enseñanzas, por estar afiliado en una institución. Eres hija e hijo de Dios porque gracias a Jesucristo, por su obra en la cruz, por la sangre que Él derramó, tu vida es sagrada. Tu vida es preciosa. Tu vida es valiosa. Tienes dignidad. Eres hermosa. Eres hermoso porque gracias a Jesucristo esa hermosura está en ti. Tener la paternidad, maternidad de Dios significa que no existes para el sufrimiento.
No eres una persona que vino a este mundo a sufrir, a estar desesperado, a estar humillado, pisoteado, atormentado, menospreciado. Dios te hizo su hija y su hijo para que tú tengas una vida plena y maravillosa. Hay algunos predicadores que se paran desde el púlpito y dicen: el ser humano está en depravación total. La palabra de Dios dice: eres hija e hijo de Dios. Ese no es el propósito de Dios, que tú vivas en depravación total. No viniste a la tierra a soportar un infierno en la tierra para ya después de que te mueras, si te vas al cielo, poder gozar de un paraíso. Eso no es verdad. No es verdad que los problemas que tú puedes estar atravesando, como dicen las señoras católicas, es la cruz que me tocó llevar. Eso es una mentira. No es verdad que, como dicen los muchachos que ahora creen mucho en los horóscopos y todo esto, estoy salado, tengo mala suerte, para eso estoy aquí en la tierra, porque yo nada más no salgo de una cuando ya me caí en otra y en otra y en otra. No, Juan inicia diciendo: tú eres hija e hijo de Dios. Y este bienestar que significa ser hija o hijo de Dios no está finalizado. Avanza el presbítero Juan en esta carta y en el segundo versículo nos deja decir que todavía no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. Pero cuando se manifieste, dice Juan, seremos semejantes a Él. ¿A quién? Él. A Dios. Porque le veremos tal como Él es. Aún hay más que tú puedes ser. Aún hay más que tú puedes alcanzar. Aún hay más que te aguarda en el camino. ¿Qué cosa te aguarda en el camino? Ser más como Dios. Y entonces se vuelve importante una pregunta: ¿cómo es Dios? Y esa está fácil, esa todo cristiano se la debería de saber, pero sí de memoria. Dios es amor. Dios es libertad. Dios es paz, Dios es luz, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es justicia, Dios es sabiduría, Dios es verdad, Dios es fidelidad, Dios es compasión, Dios es paciencia, Dios es creatividad, Dios es gracia, Dios es etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que Dios quiere que tú puedas ser así. Dios te invita a ser un ser de amor. No de odio, de rencor, de maldiciones. Dios te invita a ser un ser de libertad, no atado a los prejuicios, a los sentimientos. Dios te invita a vivir en paz, no de la greña y aventándote la chancla para acá y para allá en la casa. Órale, no hiciste el quehacer y por allá va, y las mamás tienen una puntería que válgame. De verdad que Dios les dio ese don. Ellas las deberíamos mandar al equipo nacional de arqueros, ¿verdad? Para que ganen los Juegos Olímpicos. Le atinan con la chancla lo que sea. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros podamos ser seres de paz. Seres que reflejen luz, que cuando tú puedas hablar con otras personas, digan: yo hablé con doña Chonita que va al templo Jehová. No sabes, me quedé de un tranquilo. Es que habla, es que no sé, ni me aprendí lo que dice, pero yo la escucho y... qué bonito habla. Refleja luz. Dios quiere que seamos misericordiosos, que actuemos bondadosamente, que nos comportemos justamente, que tomemos decisiones sabias. No que ya vaya la quinta fila así de todas las decisiones de burradas que a veces cometemos, y una tras otra, tras otra, tras otra y tras otra. Dios quiere que nosotros podamos ser verdaderos, que nos comportemos con lealtad con la gente, que podamos ser leales a aquellos que nos aman, que seamos compasivos, que seamos pacientes, que seamos creativos y aprendamos nosotros también a dar de gracia. Ser hijos de Dios, ser hijas de Dios, significa que nos transformamos en mejores personas. No que vivimos atados a los estereotipos, a las cadenas de la moralidad de alguien, que me tengo que portar así porque mi tía fulanita que va al templo dice que yo me porto así y que los que no se porten así se van a ir al infierno. ¿Alguien tiene una tía así? Ore mucho por ella, el Señor todavía puede alcanzar su corazón. Y si usted es la tía,
también ore por usted misma, hermana, hermano. A veces creemos que tenemos que portarnos bien por lo que los demás dicen, pero lo que Dios dice es, tienes que aprender a vivir en plenitud. Y si esto suena como algo deseable para ti, todo esto que he estado diciendo, dice el presbítero Juan en el versículo 3, el que tiene esta esperanza, ¿qué cosa? Se purifica a sí mismo. Es decir, ¿quién eres? Hijo de Dios. ¿Qué serás? Cada vez más como Dios. ¿Y cómo lo logro? Purifícate. Reconoce tus errores. Date cuenta de que eres vulnerable. Soy vulnerable. Me equivoco. Me he equivocado. No puedo vivir en la cerrazón de pensar que en mi vida nada debe cambiar. Tengo que vivir en la apertura de que aún hay muchas cosas que son mucho mejores para mí. Hay conductas, hermanas y hermanos. Hay palabras, hay comportamientos que ninguno de nosotros han sido benéficos. Y si tú ya sabes cuáles son esas conductas, si tú ya sabes cuáles son esas palabras, porque lo sabemos, sabemos de qué pie cojeamos, sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, sabemos cuál es nuestra debilidad, sabemos cuál es aquella cosa en la que decimos, no, a mí ni me hables de ese tema porque nada más me hablas de eso y te juro que ahorita mismo voy y, no, de veras, voy y eso que usted está completando en su cerebro, eso, ¿no? Todos sabemos de qué lado somos débiles, pero si tú lo sabes, la pregunta es, ¿y por qué te aferras a eso? ¿Por qué te sigues aferrando a eso? ¿Para qué conservas esos pensamientos? ¿Para qué conservas esas actitudes? ¿Para qué conservas esas palabras? Dice el presbítero, purifícate. Me purifico para abrirme paso a una nueva etapa en mi vida llena de oportunidades para poder vivir mejor. Y tengo que preguntarme, ¿a qué ideas yo me he aferrado? ¿A qué temores yo me he atado? ¿Con qué versiones de mí mismo yo me he casado? Este soy y así soy y no voy a dejar de ser y hasta que me vaya en la tumba y cuando ahí yo esté en la tumba le pones ahí y fue así, así, así porque así soy. ¿Con qué costumbres te has estancado? Porque hoy la palabra de Dios nos llama a un tiempo de purificación. Somos hijas, somos hijos de Dios en constante movimiento, en constante renovación. Entonces, lo que nos está diciendo, en resumen, la palabra es, no te ahogues en el presente. Vive y sé la mejor versión de ti mismo que puedas ser, porque eres hija e hijo de Dios. Y eso significa que avanzas, eso significa que estás vivo, eso significa que hoy existe la posibilidad de cambiar. Así que hermanas y hermanos, tomemos esta oportunidad, abracemos fuerte la palabra de Dios, abracemos fuerte la mano de Dios y vamos a vivir, vivamos como verdaderos hijos. No estamos huérfanos, tenemos un Padre que nos dice hacia dónde ir. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Dios de misericordia, gracias Señor. Gracias por hablarnos, Padre, gracias por tocar nuestro corazón, Señor. Gracias por mostrarnos quiénes somos cuando perdemos la brújula, Señor. Y no sabemos muy bien hacia dónde dirigirnos. No sabemos muy bien, Señor, hacia dónde encaminar nuestros pasos. Señor, tú eres nuestro refugio. Tú eres, Señor, el que nos da identidad. Tú, Señor, nos pusiste un nombre y aún tu palabra dice, Señor, que cuando estemos en tu presencia, allá en tu reino, tú nos darás una perlita que tiene un nombre nuevo para nosotros, Señor. Permítenos la renovación, permítenos la purificación, permítenos que podamos vivir siendo hijos tuyos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos hechos hijos de Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta hermosa palabra y por esa paternidad que tú no nos has negado. Gracias, Señor, por esa adopción que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.